escuchan, por favor? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Ok, les agradezco mucho. Bien, entonces, repasando, en el curso vimos una introducción a conceptos básicos eh, y el curso está conformado por tres módulos. Uno de aspectos generales, donde hubieron definiciones y algunos conceptos también importantes. Luego vimos el módulo de la programación multianual de inversiones, que es la novedad de este nuevo sistema de inversión pública, que es básicamente un procedimiento de planificación de inversiones. Y estamos desarrollando el tercer módulo, que es formulación y evaluación. Como les decía al principio del curso, valga la redundancia, este curso es básicamente el estudio y la interpretación de las normas, Directiva 1 y 2, de lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, relacionadas a lo que es programación multianual de inversiones y formulación y evaluación, que es lo que tenemos hasta el momento. Posteriormente, en la medida que vayan saliendo las nuevas directivas, probablemente se estaría incorporando a nuevos cursos. Bien, vamos a continuar con el módulo 3, formulación y evaluación, y el subtema definición de fichas técnicas y estandarización de proyectos. Como ustedes saben, desde un inicio, ahora no todos los proyectos van a tener estudios de perfil. Es de esperarse que la mayoría se evalúen y se declaren viables a través de lo que es fichas técnicas. Y también aquellos que requieran perfiles, pues se van a estandarizar proyectos, ¿no?, similares. Entonces vamos a ver esto. La OPMI del sector gobierno nacional, el gobierno central, propone al organismo resolutivo, que puede ser el ministro de una cartera, el gobernador regional o el alcalde, ellos tres son el órgano resolutivo, la estandarización de proyectos y las fichas técnicas. La OPMI del gobierno central propone al órgano resolutivo la estandarización de proyectos y las fichas técnicas, las cuales deben incluir como mínimo lo siguiente. Primero, definición del problema y objetivos. Todo proyecto debe estar orientado a resolver un problema y debe tener objetivos. Segundo, cuantificación de su contribución al cierre de brechas. Recuerden que este nuevo sistema de inversión pública se basa en cerrar brechas sociales y económicas. Tercero, las líneas de corte y o los parámetros de formulación y evaluación respectivos, entendiendo por estos a la demanda de los servicios o bienes, oferta, costos, ¿no?, y beneficios, lo que básicamente se ve en un perfil de proyecto. Siguiente, información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos institucionales y o normativos para su ejecución y funcionamiento, según corresponda. Es decir, todo proyecto que apunta a ser ejecutado debe cumplir con las normas, tanto institucionales, que pueden ser gobierno regional, gobiernos locales, y las normas, ¿no?, del sector. Ahora, el órgano resolutivo define progresivamente las fichas técnicas aplicables a los proyectos de inversión, tanto las estándar como los simplificados. Entonces, estas son, digamos, las cualidades o requisitos mínimos para las fichas técnicas o estandarización de proyectos. Ahora, previo a la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, la unidad formuladora verifica en el banco de inversiones que no exista un proyecto de inversión registrado con los mismos objetivos, beneficiarios directos, localización geográfica y componentes del que pretende formular, a efectos de evitar la duplicación de proyectos.
Por decir, antes se podía haber dado el caso de dos proyectos o digamos dos perfiles de proyecto que apuntaban a lo mismo, al mismo lugar, al mismo ámbito geográfico, los mismos objetivos o similares, ¿no? Los mismos beneficiarios y los mismos componentes. Entonces eran, por decir, dos estudios de preinversión orientados a un mismo proyecto que pudo haber sido una escuela, un puente, un hospital. Y uno lo hacía el gobierno provincial, el otro lo hacía el gobierno regional. Entonces no había una coordinación. Ahora el banco de inversiones permite ver eso y verificar. Lo otro es que la unidad formuladora elabora las fichas técnicas para los proyectos de inversión simplificados o estándar, o los estudios de preinversión para los proyectos de alta complejidad sobre la base del anexo número 1, que es el contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil, y anexo número 2, contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil reforzado, según corresponde. El perfil reforzado viene a ser el cambio de nombre del estudio de factibilidad, básicamente, lo que era antes. Bueno, la unidad formuladora considera los parámetros y normas técnicas sectoriales, los parámetros de evaluación social que están en el anexo 3, así como la programación multianual de inversiones del sector, gobierno regional o gobierno local, al que corresponda, a efectos de evaluar la probabilidad y periodo de ejecución del proyecto de inversión. Entonces, hay parámetros, hay normas técnicas sectoriales que deben ser tomados en cuenta. La unidad formuladora deberá tener en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de programación multianual. La programación multianual de inversiones es la fuente de los proyectos de inversión. Ningún proyecto de inversión puede estar ajeno a estos objetivos, metas de productos e indicadores del PMI. Dice también que así como los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento, con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión para la determinación de su viabilidad. Recuerden, la unidad formuladora ya no tiene toda la libertad de hacer un estudio de preinversión o ficha técnica, si corresponde, sin tomar en cuenta lo que ya está previsto en el PMI, en el Programa Multianual de Inversiones. El PMI, ya sea sectorial, regional o local, es la base de todo proyecto. Todo proyecto debe derivar del PMI. Las proyecciones macroeconómicas que se utilicen para los estudios de preinversión deben ser consistentes con el marco macroeconómico multianual vigente en el momento que se realice el estudio. Por ejemplo, si un estudio, un perfil de proyecto, o puede ser una ficha técnica, se proyectan costos o se proyectan la oferta y la demanda, estas deben ser sustentadas con los mismos supuestos macroeconómicos que están en este marco macroeconómico multianual. ¿Y quién hace el marco macroeconómico multianual? Es el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se estiman para los próximos 2 o 3 años cuál va a ser la inflación, cuál más o menos puede ser el tipo de cambio, cuáles van a ser algunos costos importantes, ¿no? Entonces, todos esos supuestos o proyecciones deben ser considerados, si corresponde, para las proyecciones ya sea en una ficha técnica o en un estudio de preinversión. No podemos nosotros inventar una proyección de inflación distinta a la que indica el marco macroeconómico multianual. ¿Y de dónde se obtiene eso? Pues del INEI y del mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, cuando la operación y mantenimiento de los proyectos de inversión se encuentren a cargo
de una unidad formuladora de una entidad distinta a la que pertenece la unidad formuladora o que formula el proyecto, se deberá coordinar con esta para que se prevean los mismos. Por ejemplo, si la unidad formuladora valga la redundancia, la que formula el proyecto, la UF, la unidad formuladora que elabora el estudio de preinversión o la ficha, corresponde, por decir, a la de un gobierno provincial, pero ¿quién va a hacerse cargo una vez que se ejecute el proyecto de la operación y mantenimiento del mismo? Entonces, digamos que la unidad formuladora que hace el estudio, ficha técnica o el estudio de preinversión sea, por ejemplo, la del gobierno regional, pero ¿quién va a administrar ese proyecto una vez que se ejecute? O sea, va a cubrir los costos de operación y mantenimiento, va a ser el gobierno local, o sea, un gobierno distrital. Entonces tiene que haber una coordinación, porque no se sabe, hay que saber en el estudio de preinversión o ficha técnica si la entidad pública que va a administrar ese proyecto tiene la capacidad de costear la operación y mantenimiento del proyecto. Mal haríamos que un estudio elaborado por el gobierno regional que proyecta una operación y mantenimiento, por decir, de 3 millones al año, de pronto, ¿quién lo administra? Una alcaldía o un gobierno distrital que no tiene en su presupuesto más de 1 millón de soles. Entonces, no sería viable, no sería sustentable. Por ello, debe haber una coordinación. Bien, la responsabilidad por la formulación y evaluación de los proyectos es siempre la unidad formuladora correspondiente. Acuérdense que en el sistema de inversión pública anterior, la unidad formuladora solo elaboraba los estudios de preinversión, no evaluaba ni menos hacía la declaración de viabilidad de los mismos. Ahora sí, formula y evalúa los proyectos y por tanto es enteramente la responsable. Ahora, está prohibido el fraccionamiento de un proyecto de inversión bajo responsabilidad de la unidad formuladora que formula y registra la intervención del banco de inversión. O sea, podemos tener un proyecto de una dimensión considerable, pero para que sea declarado viable más rápido o de alguna manera tener un beneficio presupuestal, lo fraccionan en pedazos. Eso está prohibido. Bien, las fichas técnicas y los estudios de preinversión que se formulen y evalúen en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tienen carácter de declaración jurada y su veracidad constituye de estricta responsabilidad de la unidad formuladora, siendo aplicables las responsabilidades que determinen la Contraloría General de la República y la legislación vigente. Es decir, es una declaración jurada que debe tener información veraz. Si hubiera algo indebido, algo falso, la responsabilidad es de la unidad formuladora y puede incluso tener una sanción hasta penal. Dependiendo, estamos nosotros aquí, la unidad formuladora está tomando decisiones sobre el uso y destino de recursos públicos. Entonces es de gran responsabilidad. Ahora, el órgano que declaró la viabilidad del proyecto de inversión es el responsable de la custodia de dichos documentos conforme al marco legal vigente. Yo les puedo, por experiencia propia, he constatado cómo se pierden estudios de preinversión. Cambian de pronto en un gobierno provincial o distrital, cambian de alcalde y lógicamente funcionarios de confianza y desaparecen los estudios de preinversión de los archivos. Es una pena porque es una principal fuente de información para próximos estudios. Entonces, ¿quién es ahora la responsable? Es aquella que da la viabilidad al proyecto, o sea, la unidad formuladora. La persona que es responsable de esa unidad formuladora. Ahora, la unidad formuladora registrará
la declaración de viabilidad de un proyecto de inversión en el banco de inversiones. ¿Se acuerdan? El banco de inversiones es una plataforma informática y la unidad formuladora o el responsable, el ejecutivo responsable, tiene un código para ingresar y registrar en el banco de inversiones. Ahora, la unidad formuladora registra la declaración de viabilidad del proyecto, incluyendo en el formato del registro del proyecto de inversión el archivo electrónico de la ficha técnica o del estudio de preinversión que sustenta la viabilidad y el resumen ejecutivo de dicho estudio. Antes en el sistema el SNIP se registraba una ficha en el banco de proyectos. Ahora también se exige que se incluya una copia digital de la ficha técnica e inclusive del estudio de preinversión y resumen ejecutivo. La información contenida en las fichas técnicas o en los estudios de preinversión, llámese perfil o perfil reforzado en este caso, así como los registros a que se refiere la presente disposición son de única y exclusiva responsabilidad de la unidad formuladora que formuló y evaluó el proyecto. Entonces, el funcionario responsable de la unidad formuladora tiene ahí una buena carga en cuanto a responder a cualquier error, ¿no? Ahora, en lo que respecta a formulación y evaluación de fichas técnicas y estudio de preinversión, siguiendo el tema, al momento de registrar el proyecto, la selección de la función división funcional y grupo funcional deberá realizarse considerando el área del servicio en el que el proyecto va a intervenir, independientemente de la codificación presupuestal utilizada, según el anexo 7, clasificador de responsabilidad funcional de la Directiva número 1/2017. La Directiva número 1 es la que ve lo que es programación de internal de inversión, la que hemos visto en el módulo 2, o en el módulo 1, perdón. Bien, ¿qué es lo que indica acá? Que puede ser que la función o división funcional corresponda a un sector, por decir, turismo, ¿no? Pero ese proyecto va a intervenir ¿dónde? De repente en educación, ¿no? Entonces, y esto es independiente de quién financia, por decir, lo financia el sector turismo, pero va a intervenir en educación, ¿no? Eso es independiente de qué presupuesto corresponda el estudio o la ejecución del proyecto, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta cuál va a ser el proyecto, en qué área va a intervenir. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Ahora, un programa de inversión. Estamos hablando, hasta aquí hemos hablado de proyectos de inversión. Veamos, quizá recordando un poco lo que hemos visto en las conferencias anteriores. Una cosa es inversión, que no necesariamente va a requerir una aprobación, se puede ejecutar como parte del gasto en una entidad pública, cuando se trata, por ejemplo, de una inversión por optimización o rehabilitación, o ampliación marginal, es una inversión, no requiere de un estudio, no requiere pasar por la fase de formulación y evaluación. De frente del PMI pasa a ejecución. Lo otro es un proyecto de inversión. Sí, un proyecto de inversión debe pasar la fase de PMI, o sea, programación multianual de inversiones, y también la segunda de formulación y evaluación, y tener una declaración de viabilidad. Pero aquí ya vemos programa de inversión, ¿no? Los programas de inversión deben reunir las siguientes características. Ser una intervención temporal con un periodo de duración determinado, similar a todo proyecto de inversión. Se propone como la solución a uno o varios problemas debidamente identificados. Hasta ahí es similar a un proyecto de inversión. Los proyectos de inversión que lo componen, aunque mantienen la capacidad de generar beneficios independientes, se complementan en la consecución de un objetivo común. Entonces vemos aquí que un programa de inversión está compuesto por proyectos de inversión que tienen capacidad de generar beneficios, si bien cada uno independiente, pero sí en conjunto,
aportan al logro de un objetivo común. Les había contado la experiencia del proyecto Huascarán en el gobierno del señor Alejandro Toledo. El proyecto Huascarán tenía como propósito, o uno de sus propósitos, llevar educación a través de la línea de internet a toda la población en zonas rurales y distantes. Y como eran lugares donde no había energía eléctrica o no había señal de internet, ¿no? O las dos cosas, entonces se formaron, fue un programa de inversión, no un proyecto de inversión, un programa de inversión porque incluía como pequeños proyectos que consistían en construir antenas para captar la señal de internet y también generadores eléctricos, ya sea con celdas fotovoltaicas, eólicas o lo que fuera. Entonces era un programa de inversión, porque contenía varios proyectos de inversión, que todos apuntaban a un objetivo común, que era elevar el nivel de información en estos colegios rurales a través del internet. Ahora, también un programa de inversión puede contener componentes de estudios, conglomerados, hemos visto definición de conglomerados, proyectos piloto, inversiones de optimización, ampliación marginal, de reposición o rehabilitación a que se refiere al artículo de reglamento, es decir, ya lo que está definido en lo que hemos visto en el módulo 1, administración o alguna otra intervención relacionada directamente a la consecución del objetivo del programa. ¿Sí? Entonces, no solamente proyectos de inversión, sino varios componentes. Genera beneficios, el programa de inversiones genera beneficios adicionales respecto a la ejecución de los proyectos de inversión de manera independiente, los cuales podrán ser sustentados de manera cuantitativa o cualitativa. Es decir, cada uno de los proyectos independientes que conforman un programa de inversión o un conglomerado, ¿no? Cada uno de ellos tiene un impacto, tiene un beneficio independiente, cada uno. Pero unidos todos, como el ejemplo que le doy del programa de inversión Huascarán, el proyecto Huascarán, unidos todos lograban un beneficio mayor. Había una sinergia entre todos esos proyectos. Esa es una de las características de un programa de inversión. No se justifica unir proyectos si juntos no van a generar un efecto de sinergia y lograr un objetivo mayor. Ahora, adicionalmente, los programas de inversión deben cumplir con lo siguiente. Primero, si incluyera conglomerados, porque no necesariamente un programa de inversiones debe incluir conglomerados, si incluyera conglomerados, estos solamente podrán ser conglomerados cerrados, los cuales pueden incluir proyectos de inversión simplificados que deberán evaluarse con la ficha técnica simplificada. Para estos efectos, un conglomerado cerrado es aquel que se autoriza únicamente para agrupar a los proyectos expresamente indicados en su solicitud de conformación. O sea, el conglomerado contenía en el estudio de preinversión a nivel de perfil del programa. Entiéndase, conglomerado cerrado es aquel que autoriza únicamente para agrupar proyectos expresamente indicados en su solicitud para formar un conglomerado y en el estudio de preinversión a nivel de perfil del programa. Es decir, no puede haber un conglomerado que sea componente de un programa de inversión y de otro, ¿no? Es decir, tiene que haber un conglomerado relacionado con un perfil del programa, de un programa de inversión. ¿De acuerdo? Ese es por definición. Ahora, los componentes de gestión del programa de inversión y estudios de base no deben representar más del 10% del monto de inversión total a precios de mercado. Ustedes cuando hacen un estudio, en este caso de un programa de inversión, la gestión, los componentes de gestión de ese programa de inversión, por decir la parte en la ejecución, administración y todo ello, y en los estudios de base que se incorporan también en cualquier estudio de preinversión, no deben superar al 10%
del monto de inversión total a precios de mercado. ¿De acuerdo? Eso es una restricción fuerte. Hay proyectos que llegan a superar el 10% fácilmente. Ahora, la unidad formuladora del programa tiene el plazo de 1 año contado desde la declaración de viabilidad del programa para elaborar las fichas técnicas o los estudios de preinversión del resto de proyectos. Caso contrario, estos no podrán ser incluidos. Es decir, un programa de inversión tiene varios proyectos, algunos de ellos ya tienen declaración de viabilidad, pero hay otros que se incorporan al programa de inversión y tienen que tener sus respectivas fichas técnicas o estudios de preinversión para declararse viables. Entonces lo que indica acá es que la unidad formuladora tiene un plazo de 1 año para poder lograr la viabilidad de estos proyectos que conforman también el programa de inversión. Ahora, un programa de inversión se sujeta durante la fase de formulación y evaluación a la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil para programa de inversión, de acuerdo al anexo 4, que es donde se establece el contenido mínimo para el estudio de preinversión a nivel de perfil de un programa de inversión, el cual fundamenta su declaratoria de viabilidad, de corresponder como requisito previo al inicio de su ejecución. Así como cualquier proyecto de inversión, el programa de inversión tiene un formato, un contenido mínimo, y de ello va a depender su declaración de viabilidad. Ahora, cabe señalar que para declarar su viabilidad, se deberán haber declarado viable aquellos proyectos que representen por lo menos el 50% del monto de inversión total a precios de mercado. Es decir, tenemos un programa de inversiones que tiene varios proyectos, pequeños y grandes, pero para que sea declarado viable, una condición para que sea declarado viable este programa de inversión, por lo menos los proyectos que conforman el 50% del monto total en precio de mercado deben tener esa declaración de viabilidad. ¿De acuerdo? De lo contrario no se va a poder. Asimismo, tras la viabilidad del programa, su registro se realizará mediante el formato número 3, que es el registro del programa de inversión, y la selección de la función, división funcional y grupo funcional deberá realizarse considerando el principal servicio por el cual el programa de inversión va a intervenir, de acuerdo al anexo número 7. Por decir, puede que ese programa de inversión haya nacido como una iniciativa del sector, por decir, de educación, ¿no? Pero, ¿dónde va a intervenir? De repente en turismo o en salud, ¿no? Entonces tiene que considerarse de acuerdo al servicio o el objetivo que va a lograrse con el programa de inversión. Ahora, en todos los casos, para los programas de inversión formulados por los gobiernos regionales y locales, adicionalmente deberá señalarse que se enmarcan en las competencias de su nivel de gobierno. Siempre, eso también era en el SNIC, siempre todo proyecto de inversión o programa de inversión no puede tener alguna actividad o alguna meta objetivo contrario a lo que se establecen en los planes, ya sea de gobiernos regionales o locales, ¿no? En los cuales se va a ejecutar el proyecto. Tiene que ser coincidente o concordante con ello, ¿no? Ahora, en el caso de los sectores del gobierno nacional, el gobierno central, en que alguno de los proyectos de inversión del programa de inversión se enmarque en una función, división funcional o grupo funcional distinto al del programa, la unidad formuladora responsable de su formulación y evaluación deberá solicitar como requisito previo a la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil de programa de inversión la opinión técnica favorable del sector responsable de dicha función o división funcional, grupo funcional, en que se enmarca dicho proyecto.
Como le decía, si el proyecto nace con iniciativa y tiene un presupuesto del sector de educación, pero va a intervenir en turismo o en salud, tiene que contar con la opinión técnica de dicho sector. La opinión favorable está implícita cuando el proyecto ha sido declarado viable, ¿no? Lógicamente. Ahora, eh, realmente no es poco común que haya proyectos que intervengan, que surjan de un sector y intervengan en otros. Hay actividades que están muy ligadas a más de un sector, ¿no? Salud, educación, turismo, varios, porque un proyecto es integral, ¿no? Ahora, si el programa de inversión incluye un conglomerado, al declararse la viabilidad de dicho programa, el estudio de preinversión a nivel de perfil del programa de inversión deberá incluir el formato número 4, que es conformación del conglomerado, y deberá pronunciarse adicional y expresamente sobre lo dispuesto en el numeral 10.3. Este es de la Directiva de Formulación y Evaluación de Programas de Inversión, la Directiva número 2, que estamos evaluando acá, o estudiando. Y la conformación del conglomerado se realiza de acuerdo a lo establecido en ese artículo. Si ustedes han leído la directiva número 2, que es formulación y evaluación de programas de inversión, formulación y evaluación de proyectos de inversión, busquen ese numeral 10.3, es básicamente lo que acabamos de mencionar hace unos segundos, ¿no? Las características de un programa de inversión. Ahora, si existieran proyectos declarados viables que aún no hayan empezado su ejecución, estos pueden incorporarse al programa de inversión, para lo cual la unidad formuladora respectiva revisará la ficha técnica o el estudio preinversión y de requerirse se realizará su actualización o reformulación para su incorporación. Eso es lo que está pasando. Puede haber proyectos que ya tienen declaración de viabilidad, no alcanzaron a ser ejecutados, pero surge ya un programa de inversión que los puede aglutinar, los pueda incluir. Entonces, y han sido viables, pero si han pasado más de 3 años, como ustedes saben, un proyecto, un estudio de preinversión de una antigüedad mayor a 3 años, tiene que ser actualizado, ¿no? En sus datos, en sus proyecciones. Ahora, en el caso de programas de inversión a financiarse con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento públicos mayor a un año o que requieren el aval del Estado, la OPMI, o sea, la Oficina de Programación de Multianual de Inversiones, y la DGPMI, que es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, determinan la unidad formuladora responsable de la formulación y evaluación del programa de inversión, como requisito previo a la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil. Es decir, cuando ya se compromete recursos del gobierno central, o sea, a través de un endeudamiento o un aval, pues lógicamente la OPMI y el DGPMI son las que determinan quién va a formular y evaluar ese programa de inversión. Algo similar era con los proyectos de inversión pública. Conformación de un conglomerado. Las características que deben reunir los proyectos de inversión que conformen un conglomerado son las siguientes. Ser de pequeña escala. No podemos nosotros formar un conglomerado con un superproyecto o de gran dimensión. El ejemplo que les decía del proyecto Huascarán. Un proyecto era, por ejemplo, generar energía eléctrica con celdas fotovoltaicas o alguna otra fuente. Es un pequeño proyecto. No es en dimensión mayor al proyecto Huascarán, ¿no? al principal. Segundo, ser similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario. O sea, es un conglomerado de pequeños proyectos, pero que tienen características similares. Enmarcarse en el PMI sectorial, regional o local. O sea,
Estos proyectos deben enmarcarse, como todo proyecto de inversión pública, a un PMI, ya sea sectorial, regional o local. Las intervenciones a realizar estén orientadas a lograr el mismo objetivo, lógicamente. O sea, es un objetivo común lo que une a los proyectos en un conglomerado. Los criterios para que la identificación y aprobación de cada proyecto de inversión se puedan estandarizar, ¿no? Deben ser criterios que se puedan estandarizar en cada uno de los proyectos. Además que correspondan a una misma función y programa de acuerdo al anexo 7, o sea, el clasificador de responsabilidad funcional. Como verán, en otras palabras, es que estos proyectos de inversión que conforman un conglomerado deben cumplir con los requisitos que hemos mencionado antes, ¿no? Bien, la conformación de un conglomerado forma parte del estudio de preinversión a nivel de perfil del programa de inversión. Si hay un programa de inversión que incluye un conglomerado, incluye como un documento, un anexo o parte de ese perfil del programa de inversión, la conformación del conglomerado, el cual debe ser acompañado del formato 4. El formato 4 justamente es la conformación del conglomerado, y además de la información y análisis de una muestra representativa de proyectos que sustenten el tipo de intervención a realizar y que éstas cumplan con las características que hemos anunciado anteriormente. Entonces, un conglomerado puede tener muchos proyectos, pequeños todos, y lógicamente no se va, en este formato 4, no vamos a poder evaluar todos los proyectos, pueden ser más decenas de proyectos. Se saca una muestra, ¿no?, representativa, y esas son las que se estudian para otorgar la conformación del conglomerado. A eso se refiere. Ahora, como resultado de la formulación y evaluación del programa de inversión, la unidad formuladora puede realizar la conformación del conglomerado. Como resultado de la formulación y evaluación del programa de inversión, es decir, un programa de inversión puede motivar, formar, realizar un conglomerado. Si se conforma el conglomerado, al declarar la viabilidad de un programa de inversión deberá pronunciarse expresamente sobre lo siguiente. Primero, el periodo para el cual se autoriza el conglomerado. Como todo proyecto de inversión pública, el conglomerado es un conjunto de proyectos, tiene que tener un periodo. Los criterios específicos para la formulación y evaluación de proyectos que no fueron parte de la muestra representativa para la elaboración del perfil de programa de inversión. Acuérdense, para elaborar un perfil de programa de inversión se saca una muestra representativa de los proyectos que conforman un conglomerado, ¿no? Entonces tenemos que, aquellos que no son parte de esa muestra deben ser evaluados con criterios específicos, ¿no?, formulados y evaluados con criterios específicos, hay que mencionarlo. El procedimiento para incorporar nuevos proyectos de inversión al conglomerado. O sea, debe enunciarse cuál es el procedimiento, por qué se incorporan nuevos proyectos de inversión al conglomerado. Y los criterios para la evaluación ex post de los proyectos que conforman el conglomerado. Por último, conformado el conglomerado, la unidad formuladora debe formular y evaluar cada proyecto de inversión que conforma el conglomerado, que no fue parte de la muestra representativa analizada en el marco del perfil del programa de inversión declarado viable. Es decir, un programa de inversión que contiene un conglomerado, para ser evaluado para su viabilidad, para ver si obtiene su declaración de viabilidad, no se evalúan todos los proyectos del conglomerado, porque pueden ser muchos, entonces se saca una muestra representativa. Sin embargo, para conformar el conglomerado tiene que haber una evaluación de los que no forman parte de esa muestra, ¿no?, según los criterios específicos señalados anteriormente, literal B. El anterior, vamos a ver el anterior. Los criterios específicos, la B, son los criterios específicos para la formulación y evaluación de proyectos que no fueron parte de la muestra representativa para elaborar el perfil de programa de inversión. Y realizar el registro del resultado de su evaluación en el banco de inversiones.
debiendo respetar además los parámetros de su viabilidad establecidos. Bien, con esto concluimos la exposición de este módulo, de esta parte del módulo, de estos tres subtítulos. Pero como verán, hay todo un procedimiento para poder declarar viable en esta segunda fase del nuevo sistema de inversión, que es Invertir Perú. Hay todo un procedimiento en algo parecido a lo que era el SNIP, pero hay algunos detalles que lo hacen, por un lado, más viable aprobar un proyecto y por otro lado, mucho cuidado en la calidad de los estudios de preinversión y fichas técnicas. Hasta ahora, ustedes lo podemos ver por los comentarios de las noticias y también en el Congreso de la República, hay un gran interés por destrabar proyectos, sobre todo los más grandes, pero ha habido varios inconvenientes. Está todavía en opinión de los técnicos, especialistas, si este nuevo sistema de inversión pública ayuda a destrabar o no estos proyectos. Bien, esta es la exposición del tema de hoy. Quedan unos minutos, los invito a hacer sus comentarios, preguntas. Desde ya podría, antes de concluir el curso, voy a procurar alcanzarles algunos artículos, comentarios de especialistas en proyectos de inversión y me gustaría contar con sus opiniones sobre la base de lo expuesto en este curso. ¿Alguna consulta, comentario antes de concluir esta sesión? ¿Se refiere a los formatos del SNIP? Hay como ustedes saben, hay un proceso de adecuación que debe estar terminando en octubre de este año más o menos. Si no está, como todavía no se ha terminado de implementar el nuevo sistema de inversión, ha salido la primera y segunda directiva, aunque ya con la segunda directiva se ve lo que es formulación y evaluación. Si no hay formatos que reemplacen a los del SNIP, entonces los del SNIP se pueden adoptar. Ese es el criterio que se está usando en formulación de proyectos y en evaluación. Como le digo, mientras no salgan nuevas directivas, lo interesante de este nuevo sistema de inversión es que cada sector deben emitir directivas específicas sobre proyectos relacionados a su actividad, ¿no? También en el INDIP era así, pero eso estaba centralizado. Ahora cada sector es el que lo debe emitir y se está a la espera. Yo los invito a entrar a la página de Invierte Perú, ¿no? Invierte P, y estar atentos a las normas metodológicas, sobre todo para cada uno de los sectores. Eh, Eso quizá podría ser tema de alguna otra reunión, de repente lo podemos tocar en la última sesión. ¿Alguna otra consulta o comentario? ¿Pregunta? Eh, la, la próxima sesión o conferencia online está programada para este viernes. A ver, antes le respondo a su pregunta, profesor, ¿por qué no se incluye la Contraloría en proyectos de Invierte P? ¿A qué se refiere no se incluye la Contraloría en proyectos de Invierte P? ¿Como sujeto al nuevo sistema de inversión se refiere? Dentro de lo que es el aspecto de la funcional. Bueno, la Contraloría tiene una independencia, como ustedes saben. O sea, no podría estar sujeta al gobierno central, ¿no?
Eh, Sin embargo, pues tiene ciertas normas, ¿no?, que coinciden, pero es una entidad que debe ser independiente, es lo que se espera. Por eso puede ser. Es decir, digamos, eh, la Contraloría puede presentar proyectos para modernizar o implementar sus oficinas, pero eso requiere, esos proyectos, si estuvieran sujetos al sistema de inversión pública en este tema, podría eso prestarse a un condicionamiento, ¿no?, como lo que hemos podido ver en los últimos audios que han salido. Entonces, la Contraloría es una entidad que debe guardar cierta independencia. Esa puede ser la principal razón. Sí, sí, por supuesto, la Contraloría tiene la facultad y la obligación de participar y supervisar, ¿no?, todas las contrataciones del Estado, eso sí, definitivamente. Pero yo me refería a lo que es propiamente inversión pública, sistema de inversión pública, ¿no? Por decir, eh, si se va a hacer un estudio, un proyecto grande, y se somete, y que va a tener un costo elevado, se somete a un concurso público para poder contratar a una entidad privada especializada, por decir, en el aeropuerto, en un aeropuerto, en un puerto, en proyectos enormes, de gran dimensión. Lógicamente la Contraloría está supervisando y puede intervenir, debe intervenir, ¿no?, en todo tipo de contratación del Estado. A eso me refiero. En la ejecución de proyectos, ¿no? Desde concursos para elaborar los estudios para inversión como aquellos para ejecutar los proyectos, en especial en estos últimos, ¿no? Ahora, se ha incorporado en los estudios, en los proyectos de inversión pública, el tema de corrupción, ¿no? Elementos es decir, variables que permitan evitar la corrupción que se puede manifestar en un proyecto, como un sobredimensionamiento de los costos o sobreestimación de beneficios. Es decir, hay varios factores que podrían prestarse a, a elementos de corrupción. Entonces, ahora se está incorporando ese elemento. Así es. La Contraloría es el vigilante de las actividades del Estado en todo nivel, ¿no? En todo nivel, desde los estudios hasta la ejecución. Todo lo que es manejo de recursos del Estado, la Contraloría tiene la obligación de fiscalizar, como lo hemos visto, ¿no?, en las últimas semanas. Es una obligación, es su función. Pero en lo que respecta a la emisión de directivas, normas metodológicas, no, eso le corresponde al ente rector en este caso, el nuevo sistema de inversión pública, ¿no?, la DGPMI. Pero en lo que es formulación, si es que hay un concurso de uso de recursos o ejecución de proyectos, definitivamente la Contraloría tiene esa obligación de fiscalizar, supervisar. Eso es fundamental. ¿Algún otro comentario? ¿Sugerencia de mejora? Quizá algunos temas que quisieran ver más adelante. Restan 2 conferencias online. Ya en estas 2 probablemente podamos entrar a algunos temas específicos. Como les comentaba al inicio del curso, aquí estamos estudiando las normas emitidas recientemente, el 1 de diciembre del año pasado y abril de este año, que es algo muy fresco y que está determinando o va a determinar
la formulación de proyectos de inversión pública y más adelante su ejecución. Entonces, el tener conocimiento de estos nuevos procedimientos, pues definitivamente nos da una ventaja respecto a los demás, ¿no? Es fundamental. Quizá en este primer año no lo veamos tan fuerte, el próximo año sí tiene que haber va a haber una gran demanda de estudios, de especialistas para hacer estudios de preinversión. ¿Alguna consulta? Bueno, quería comentarles que si bien está programado para el viernes próximo la siguiente sesión, entre la presente y el viernes, hoy día miércoles, el viernes va a haber un corto tiempo, eh, muy corto tiempo para que puedan ustedes revisar, incluso hacer la evaluación, la autoevaluación correspondiente a este tema. Entonces me han comentado, el de la oficina de la Universidad de Lambayeque, dicen que ven por conveniente, para darles más tiempo, proyectar o postergar la sesión del viernes para el lunes, de manera que tengan el fin de semana para responder a la autoevaluación de este tema, del tema del día de hoy, y el lunes estaría dictando la conferencia siguiente, no el viernes, sino el siguiente lunes, de manera que tengan más tiempo. Ya la última conferencia online sería el siguiente viernes. Ahí estaríamos terminando el curso. Para entonces iremos, lo ideal es ir revisando las directivas y plantear algunas preguntas que siempre lo pueden hacer a través de la plataforma. A ver, me pregunta, es muy importante que la unidad formuladora sepan qué tipo de proyecto de inversión se viabilizarán y eso está relacionado a los montos de inversión, ¿no es cierto? ¿Hay algunos alcances más? Sí, justamente la novedad, se podría decir, lo bueno de este nuevo sistema de inversión es que incluyen una primera fase, que es la de programación multianual de inversiones. En ese programa de multianual de inversiones se hace prácticamente un listado de los posibles proyectos que se van a ejecutar en el siguiente periodo, ¿no? Y se estiman costos, eh, se programan, se proyecta un cronograma de ejecución, tanto de los estudios de preinversión como de ejecución de los proyectos, y se consulta al Ministerio de Economía y Finanzas si contaría con los recursos suficientes tanto para los estudios de preinversión como para la ejecución de los proyectos. Eso, en cierta manera, le garantiza la realización de los proyectos dentro de lo proyectado en el PMI. A diferencia del SNIP, se podían plantear muchos proyectos, hacer muchos estudios, pero lamentablemente la mayoría de ellos quedaban encarpetados, quedaban en el archivo, porque no tenían una base presupuestal para su ejecución. No, aquí lo que se busca es que los proyectos para los cuales se van a hacer los estudios ya tengan en cierta manera un sustento presupuestal, tanto para el estudio como para su ejecución. Esa es la ventaja. Entonces se está tomando las cosas de una manera más efectiva, ¿no? Y eso exige una mayor coordinación. Veamos cómo se desenvuelve este nuevo sistema de inversión a lo largo de lo que resta del año, ¿no? Bueno, ¿qué más le podría comentar? Eh, es importante, más adelante en las siguientes sesiones vamos a ver algo del contenido de los perfiles de proyecto, tanto pueden haber estandarizados como también los reforzados para proyectos de alta complejidad. Lo vamos a ver en su esquema, no en su detalle, pero van a ver que se han simplificado algunos respecto a lo que era el SNIP. Pero sin embargo lo fundamental en estos proyectos de inversión pública dentro del nuevo sistema Invierte Perú
se pone el principal hincapié en lo que es cerrar brechas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en los programas multinacionales de inversiones se deben identificar cuáles son las brechas que deben ser cubiertas con la ejecución de proyectos de inversión pública. Ahora, también hay proyectos de inversión pública con APP, o sea, con asociación público-privado. También se pueden ejecutar con obras por impuestos. O sea, hay varias modalidades en las que se pueden lograr proyectos de inversión pública, ¿no? Inversión pública quiere decir donde participa el recurso público, ¿no? Es todo un cambio, si bien eso ya se viene haciendo hace unos años, pero se pone el principal interés en este actual sistema de inversión. Ahora, me pregunta, en obras por impuestos, en este caso específico, ¿cómo sería el mecanismo y el procedimiento para que se inicie o nace el proyecto hasta su ejecución? Sería el mismo. O sea, todo este sistema de inversión pública, así se invierta si hay un proyecto por obra por impuestos. El hecho de que una empresa privada proponga construir, por ejemplo, una posta médica en una zona rural, ¿no? Y lo hace con su dinero, ¿no? En vez de pagar impuestos a la renta o parte del impuesto a la renta al Estado, prefiere y propone invertirlo en la construcción de una posta médica. Pero esa posta médica no va a ser administrada por la entidad privada, va a ser administrada por un gobierno una alcaldía distrital o un gobierno provincial. El simple hecho de que ya se haga uso de recursos públicos, ya sea para la ejecución del proyecto, en este caso obras por impuestos, se deja de recibir impuestos, o una APP, una asociación público-privada, o simplemente el que la operación de mantenimiento tenga que ser sustentado por recursos públicos, ya tiene que pasar por este formato del sistema Invierte Perú, o sea, el nuevo sistema de inversión pública. Algo similar en el SNIP, ¿no? El sistema de inversión pública tiene como uno de los propósitos, o principal propósito, velar por el buen uso de los recursos públicos orientados a elevar el nivel de bienestar de la población, mediante el aumento de la oferta de bienes y servicios, ¿no? O infraestructura. Me dice, ¿es posible que salgan algunas directivas relacionadas a las obras por impuestos? Sí, sí, han salido ya. Ha salido una nueva ley por APP y ha sido incluso mejorada últimamente. No es tema del curso, pero voy a buscarlo, de repente se los puedo compartir. Y obras por impuestos sí también han salido, hay normas que están vigentes, ¿no? Y a ver, a ver, alcanzarles algunas, donde son un poco voluminosas, ¿no? Con todo gusto. Dice, ¿existe un banco de empresas interesadas en participar en obras por impuestos o de APP? Sí, claro. Hay empresas, es decir, que no solamente uno diría una empresa privada, digamos una industria, quiere, por ejemplo, aportar para mejorar alguna infraestructura, ¿no? Eh, Uno se preguntaría, pero ¿por qué interés que una empresa, para qué se va a meter en problemas en construir, por ejemplo, un albergue para ancianos, ¿no? Desamparados, ¿no? ¿Cuál sería el interés? Si más fácil administrativamente sería pagar el impuesto, ¿no? Si se trata de obras por impuesto. Es que también hay un elemento que se llama imagen institucional, o sea, responsabilidad social empresarial. Entonces, no es que la empresa va y construye una puesta médica o aporta para ampliar un colegio público, porque es muy buena gente, también tiene una compensación que es que eleva su imagen como empresa. Demuestra que tiene responsabilidad social en esa empresa. Y eso le favorece. Además que destina en vez de impuestos en una obra visible, pues en la inauguración va a estar ahí el representante de la empresa, ¿no? Es un interés también. A ver, ¿qué más me dice? No, yo gustoso de atender sus preguntas, lo que esté a mi alcance responder. O sea,
Yo les soy sincero, le dije de un principio, este nuevo sistema de inversión pública es un área nueva para todos, tanto para los que se inician en el tema de inversión pública como los que estamos tiempo, porque el SNIP ya no existe, bueno, está dejándose de lado y esto es un 60% nuevo. Estamos en eso. Si bien hay algunos conceptos que los manejamos ya a tiempo, que son similares, no se dejan de lado, pero los procedimientos recién se están aplicando. Entonces estamos aprendiendo algunos detalles sobre el campo, ¿no? Estamos, como por decir, recién en un reconocimiento de campo de fútbol antes de ir a una final. Estamos recién reconociendo cuáles son las bondades de este nuevo sistema de inversión pública. Y llevar un curso, como ustedes lo vienen haciendo, sobre este tema les da ciertamente una ventaja respecto a los que todavía no lo llevan. Bueno, si no hay alguna otra consulta, pregunta, no queda sino agradecerles su atención, su asistencia, ¿no? Y cuenten con mi asistencia, mi asesoría a través de la plataforma. Ustedes pueden plantear sugerencias, pueden plantear sus preguntas. A mí el coordinador del curso me envía a mi correo aquellas consultas y yo, en la medida de lo posible, voy a responder. Entonces, nuevamente muchas gracias por su atención y nos veremos pronto. A ver, voy a anotarles mi correo personal, ¿no? Que también seguramente se los da el coordinador del curso. Está bien. Y con todo gusto, no les prometo atenderlos de inmediato, porque como por mi formación, por mis actividades profesionales, estoy viajando mucho. Eh, Cuando ustedes empiecen a hacer estudios de preinversión o ya lo están haciendo, seguramente se darán cuenta que los principales proyectos de inversión pública están al interior del país. Allí es donde se están desarrollando la mayor cantidad de proyectos y eso nos obliga a viajar, a estar en el campo. Entonces, pueden escribirme y yo en la medida de lo posible les voy a contestar. Bueno, muchas gracias por su atención y como le dije, la conferencia online que estaba programada para el viernes se ha postergado para el lunes para poderles dar más tiempo, mayor tiempo, para que puedan responder a la autoevaluación. ¿Bien? Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana.